¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos haciendo Agenda Económica aquí en CNN Chile, en esta edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar lo más importante que ha ocurrido en el inicio de esta semana, en este día lunes 14 de noviembre. Y vamos a comenzar de inmediato revisando algunos de los detalles sobre la discusión previsional y en particular un antecedente muy interesante que surgió de una encuesta realizada este fin de semana que muestra la percepción que tienen los ciudadanos chilenos sobre la reforma en términos generales, con un virtual empate entre aquellos que están de acuerdo y a favor de esta reforma respecto a aquellos que están en contra y que no concuerdan con alguno de los principios. De nuevo, esto en términos bien amplios y bien generales, pero es interesante ese argumento pensando en el debate que comienza ya a tomar forma en el Congreso en momentos cuando la oposición también ha hecho algunas propuestas. Belén Vázquez nos cuenta más. A esta altura nadie ha quedado ajeno al debate que se ha generado en torno a la reforma de pensiones. Y por supuesto tampoco las encuestas, cuyos resultados, si bien mostraron un alza en la aprobación del mandatario, revelan una alta desaprobación a la propuesta del gobierno. Yo creo que es importante volver a señalar que sobre la encuesta no hay que sobrereaccionar, ni cuando los resultados son negativos ni cuando los resultados son positivos, ¿cierto? No hay que alarmarse, dice la vocera, aun cuando la última encuesta CADEM muestra que un 43% desaprueba la iniciativa del Ejecutivo, mientras que un 41% está en la vereda contraria. Eso sí, los datos dan cuenta que una porción importante de la población desconoce de qué se trata, pues solo un 28% está muy o bien informada sobre la propuesta y el restante 71% está algo o poco informado. Bueno, seguiremos con mucha fuerza informando esta reforma previsional que es muy importante para el país, para los jubilados y sin duda las opiniones de las personas de nuestro país que se han ido dando en un debate público desde hace muchos años van a contribuir y a enriquecer las iniciativas que en definitiva logremos acordar en el Parlamento. Ardua tarea de información que tiene por delante el gobierno, que se ha dedicado a explicar detalladamente los alcances de este proyecto, pero que de todos modos no ha sido suficiente. El mismo sondeo de CADEM muestra que poco más de la mitad de los encuestados está porque el 6% de cotización adicional vaya a una cuenta personal, que en todo caso no es lo mismo que una cuenta individual. Eso mientras solo un 10% se inclina porque vaya a un fondo solidario, que a su vez no es lo mismo que un seguro social. Y a diferencia quizás de la idea de redistribución que tiene la gente, que es que algunos ponen y no reciben nada, y otros reciben y sin haber aportado nada, en este caso todos van a aportar y todos van a recibir. Que hay intereses en todo el debate es algo evidente y es parte de la ofensiva que el gobierno tenía contemplada y por la que no han ocultado su molestia. Bueno, yo diría que las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo. O sea, los avisos, los spots en televisión, hablando sobre la propiedad de los fondos, la heredabilidad, yo creo que lo estamos viendo hace, no sé, un año y medio, algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados. En paralelo, la oposición arremetió en el Congreso y busca separar la tramitación de la PGU del grueso del proyecto. Para ello, cuando se discuta el presupuesto en particular, presentarán una indicación en la partida de trabajo que aumenta la PGU a 250.000 pesos. Esto pese a las aclaraciones del Ejecutivo que apuntan a que para llegar a ese monto se requiere de ingresos permanentes y el presupuesto solo proyecta gastos a un año. Además, esta cifra es absolutamente abordable por el gobierno. La diferencia son 2.500 millones de dólares, situación que es absolutamente abarcable por los recursos del Tesoro Público, y además considerar que la pensión garantizada universal se reajusta una vez al año y este año 2023 en enero, cuando se reajuste, ya va a quedar en alrededor de los 212.000 pesos. Discutir la PGU en la ley de presupuestos es engañoso. Antes se requiere que se apruebe la reforma tributaria para tener los recursos. Enseguida, la reforma de las pensiones debe ser discutida íntegramente, porque el aumento de las pensiones proviene tanto de la PGU como del Seguro Social. De momento, el gobierno ha descartado separar la reforma previsional y se enfoca en hacer la bajada a la ciudadanía. Mientras tanto, la oposición aboga por recibir el patrocinio del presidente para aumentar la PGU. Bien, vamos a ir a revisar otros temas de algo que ocurrió este lunes muy relevante porque acá en Santiago se inauguraron las oficinas, las instalaciones del primer centro de innovación que desarrolla Nestlé acá en América Latina. Será Chile
La puerta de entrada para este hub de innovación entonces para esta multinacional suiza, que supone además un paso bien relevante, sobre todo por las señales que se han dado en los discursos en esta actividad que contó con la presencia, la invitación especial del presidente Gabriel Boric. Este centro de innovación, como les contábamos, es el primero para el desarrollo de I+D acá en Latinoamérica por parte de la empresa multinacional para ir avanzando en desarrollos tecnológicos que le permitan también enriquecer sus líneas de negocio, por supuesto. Y en esta ocasión, en el discurso, el CEO de Nestlé para las Américas destacaba que Chile era el centro de América Latina, que era el corazón conectado al mundo. Y en ese sentido, además, hacía un guiño también a que este proyecto no habría sido posible sin el apoyo del gobierno. De ahí entonces que vinieran también otras declaraciones desde el propio presidente Gabriel Boric, acompañado de varios de sus ministros, quien resaltaba la necesidad de fortalecer este tipo de vínculos público-privados para avanzar en el desarrollo de la economía nacional hacia una más sofisticada, con más valor agregado. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario. Alegría porque siempre se habla de Chile como una gran fuente proveedora de recursos naturales. Sin embargo, somos mucho más que eso, es cierto, pero también tenemos conocimiento, también tenemos innovación. Y cuando vemos iniciativas como esta, es justamente el camino que debemos seguir para poder potenciar la productividad, para poder pegarnos un salto hacia adelante. Por eso esperamos tener muchas más de estas noticias en el futuro y en donde se vayan vinculando y generando un encadenamiento productivo con transferencia tecnológica. Y por eso es bonito y esperanzador que hable el CEO de una empresa y el presidente de la República, porque es esta colaboración público-privada la que nos va a permitir sacar a Chile adelante. Tenemos que abordar la innovación alimenticia si queremos afrontar el calentamiento global, que junto con la inflación y los conflictos políticos han afectado nuestra productividad y la seguridad alimenticia. Así que tenemos que transformar el sistema alimenticio y las dietas para afrontar estos desafíos. Además, los consumos están cambiando rápidamente por las ideologías y tendencias alimenticias, pero para afrontar estos desafíos y tendencias globales, abordarlos localmente es muy importante. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo en el mercado laboral en Chile. Datos bien importantes muestran cómo se va desacelerando la creación de puestos de trabajo. Por una parte, el INE ya lo ha mostrado con las tasas de desocupación, pero también hay otro dato que muestra cómo las ofertas de empleo han caído en los últimos 2 meses por sobre el 40%, de acuerdo a la estadística que maneja el Banco Central en esta materia. Es una señal bien clara de cómo la desaceleración económica va golpeando el mercado laboral también. Macarena Román nos cuenta más. Poco más de un mes queda para la Navidad y el comercio bien lo sabe. Se prepara con sus productos y muchas veces reforzando a su personal. Una buena noticia para el mundo laboral, porque las ofertas de trabajo siguen cayendo. De hecho, según el INE, entre julio y septiembre se perdieron casi 19.000 vacantes. Vemos que los niveles de las ofertas laborales están en torno a lo que eran los niveles de octubre del año 2020. Y si lo comparamos con respecto al año 2021 a la misma fecha, estamos aproximadamente un 44% bajo las ofertas que teníamos disponibles. Una situación que se puede observar especialmente en septiembre y octubre. Según el Banco Central, en ambos meses el índice de ofertas laborales en Internet bajó más de 40% en comparación al mismo periodo del 2021. Y al parecer el panorama en diciembre no será distinto. Usualmente las ventas tienden a repuntar más producto de la época de Navidad. Sin embargo, hay que ver que el escenario macroeconómico que hoy tenemos es mucho más complejo que hace un año atrás. ¿Por qué? Porque hoy tenemos menores liquidez en la economía. Hoy tenemos una economía donde el crédito de consumo se ha resentido en forma importante, ha aumentado los costos de tasa de interés. En diciembre siempre aumenta la demanda laboral, sin embargo, por la pérdida de dinamismo que está exhibiendo nuestra economía, es probable que esto sea menor que los diciembres de años anteriores. Una situación que ha sido transversal. Solo en la región metropolitana durante octubre hubo 72.347 ofertas de empleo, lo que significa una disminución de 59,6% en un año, algo que afecta principalmente al género femenino. En la recuperación ya venían más afectadas, todavía no se terminan de recuperar todos los empleos de las mujeres que se habían perdido y con este ralentamiento del mercado laboral también vuelven a verse más afectadas. Y si lo dividimos por áreas más perjudicadas,
ubicadas, según expertos, el comercio y la construcción son las más afectadas. Esta última a raíz de los quiebres de algunas de sus empresas. Si trabajo en una empresa que justo quebró donde yo estaba trabajando, entonces hay mucha cesantía. Compañeros que están sin trabajo ya de harto tiempo. Unos sobrinos que trabajaban y que ahora ya no tienen trabajo. ¿Y trabajan en la construcción? Sí. Sí. ¿Y les dijeron por qué los desvincularon? Las empresas constructoras están paradas. De hecho, acaba de quebrar una empresa que estaba construyendo el alcantarillado allá, que se llama Claro Vicuña. Dejó a toda la gente sin trabajo y además dejó a mucha gente en el Tume con deudas. La recomendación de los expertos para quienes buscan trabajo es capacitarse en las áreas donde hay más demanda, como por ejemplo la tecnología. Primero que todo, entender que hay que desarrollar habilidades digitales. La búsqueda de empleo tiene mucho que ver con esa habilidad digital, ¿no? Requiere activar tu red de contactos, por ejemplo, ¿no? Cómo administras adecuadamente tu huella digital. Hoy día muchas personas no son conscientes de aquella huella que están dejando en las redes sociales y que muchas veces te abre o te cierra puertas hacia el mundo laboral. Incluso ver opciones en otros rubros donde uno no ha trabajado antes es una opción de reinventarse. Un panorama laboral que sigue siendo incierto por la situación económica que atraviesa el país, con un desempleo que en el trimestre julio-septiembre llegó a 8% y que no anticipa grandes mejoras hasta al menos el próximo año. Vamos a ir a otro tema. En el contexto de la COP27, que está en su última semana, ha habido presencia importante de Chile, tanto de actores privados como del sector público, y es precisamente parte de este trabajo el que está desarrollando el gobierno, el que ha dado ya algunos frutos bien importantes. Hace unos días conocimos de la firma de un acuerdo por parte de Corfo, el Ministerio de Hacienda y el BID junto al Banco Mundial para impulsar proyectos de hidrógeno verde acá en nuestro país. Es un convenio que en la práctica va a facilitar el acceso a financiamiento para este tipo de proyectos asociado a la generación de este combustible que sabemos es uno de los más importantes para la transición hacia una descarbonización. En el combate al cambio climático, el hidrógeno verde va a ser un actor fundamental. Y es por eso que es tan relevante este anuncio, porque garantiza líneas de financiamiento por hasta 750 millones de dólares, lo que podría también redundar en menores riesgos para aquellas empresas que quieran comenzar sus operaciones y explorar este negocio en nuestro país, aquí en Chile en particular. José Miguel Benavente, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, destacaba precisamente este alcance, los acuerdos y cómo Chile se va posicionando también para el desarrollo de esta industria. Estos proyectos en las etapas tempranas, cuando hay, por ejemplo, muchos riesgos de todo tipo, como decía, comerciales, regulatorios, tecnológicos sobre todo, eso no te asegura que esto vaya a salir de bien a la primera. Entonces justamente lo que hace esto es como entregar una señal para que ese riesgo baje lo máximo posible, ¿no es cierto? Y estas instituciones de alguna manera cubran ese riesgo en las etapas tempranas para que después esto sea atractivo para los financistas internacionales poner estos recursos, ¿no es cierto?, para las empresas que se instalen, tanto empresas nacionales como extranjeras. Al dar esta señal, baja el riesgo del proyecto completo y por lo tanto se hace atractivo para invertir. Nosotros esperamos que con estos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que van entre los 200, más la suma serían algo así como 600 millones de dólares, podamos apalancar, ¿no es cierto?, órdenes de magnitud que podrían ser 4.000, 5.000 o 6.000 millones de dólares del sector privado. Después del lanzamiento se nos han acercado 3 o 4 grupos empresariales, algunos que ya están instalándose en Chile, otros que quieren instalarse en Chile. Bien, es momento de hacer una pausa aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más. Estamos de regreso, segundo bloque en esta edición de Agenda Económica, listos para conversar sobre uno de los hechos que ha marcado la agenda de noticias en el mundo de las finanzas y a nivel global, me refiero, en las últimas jornadas. Tiene que ver con lo que ha ocurrido con la empresa que gestionaba transacciones de criptomonedas llamada FTX. ¿Qué es lo que ocurrió con esta empresa? Bueno, que se declaró en quiebra después de un crecimiento astronómico en poco tiempo, en pocos años, que le había llevado a la compañía y a su fundador, además, a un sitial de honor en el mundo de las finanzas, sobre todo
por esta política en relación al comercio de criptomonedas. Bueno, en ese contexto es que la quiebra de esta compañía ha generado una suerte de terremoto para el mundo de las criptomonedas a nivel global. Conversamos de este tema junto a Cristóbal Pereira, el CEO de College, y está en contacto hasta ahora con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Cristóbal, lo que ha ocurrido con esta plataforma de criptomonedas que acusa una crisis de liquidez que la lleva a este proceso de quiebra es bien interesante porque nos dice mucho de cómo está operando la industria de las cripto hoy día. Primero, para partir, ¿qué fue lo que ocurrió en particular con FTX a tu juicio? Bueno, hace un par de semanas atrás salió un informe de un medio internacional llamado CoinDesk que había tenido acceso a los libros contables de FTX y Alameda, que era la empresa partner, que era el gestor de activos, principalmente, que se dedicaba a invertir en distintos proyectos. Resulta que Alameda tenía en su balance una cantidad importante de FTT, que era el token emitido por FTX. ¿Ya? Sin embargo, contablemente lo tenían valuado en $5.000 millones esa porción, y en toda la capitalización de mercado del token no superaba los 3.000 millones, y eso ciertamente acusó una luz de alerta en torno a la liquidez que tenía realmente Alameda. Fue cosa de días cuando el exchange Binance, que tiene también tenía una porción de FTT, anunció que iba a salir a venderlos porque no quería tener un problema contable internamente por esta falta de liquidez. Claro. Y eso fue el gatillante para que en los próximos días siguientes FTX entrara en una crisis de liquidez, porque muchas personas empezaron a sacar sus criptomonedas del exchange, y obviamente que empezó una corrida bancaria, por así decirlo, del exchange, y eso lo que terminó sucediendo con FTX, que no tenía la suficiente liquidez para poder permitirle a todos sus usuarios sacar sus criptomonedas. Y muchos usuarios han reclamado eso, ¿no? Que al momento de intentar retirar su inversión o sus ahorros no había sencillamente cómo responder a eso. De hecho, bueno, eso fue lo que causó la crisis, y el viernes cuando se declaran en bancarrota, el problema fue que cuando presentan sus balances, FTX en particular tenía menos de $1.000 millones en caja, cuando tenía niveles de operación y volúmenes de operación 10 veces superior a eso. Y ahí hay un problema claramente de transparencia y bien complejo, porque son fondos de los clientes que ellos literalmente utilizaron para financiar empresas partners como Alameda Research. De hecho, hay un rumor, porque todavía no está 100% confirmado, de que FTX utilizó $4.000 millones de sus clientes para pasarle a Alameda Research y que ésta pudiera invertir en proyectos, y eso claramente es algo que no puede hacerse en un tipo de compañía de este calibre. Bueno, por eso algunos en medios norteamericanos hacen una comparación entre lo que ha ocurrido con FTX con Bernie Madoff, por ejemplo, ¿no? Un caso que recientemente, hace algunos años atrás nada más, también sacudió los mercados financieros. Ahora, la pregunta clave quizás aquí, Cristóbal, es si es que este es un problema puntual de la gestión de esta empresa en particular, de las ambiciones propias de ese negocio y de la forma en la que se gestionó, o si es que este es un problema más bien de la industria de las criptomonedas. ¿Qué dices tú? Mira, hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno, la tecnología. Blockchain, las cadenas de bloque y las criptomonedas en sí siguen funcionando, y es tecnología, es como Internet. Va a seguir funcionando directamente todos los días y ha seguido funcionando sin mayores problemas. Claramente, cuando uno construye un caso de uso sobre esta tecnología, en particular una plataforma que te permita a ti poder comprar y vender estas criptomonedas, y sobre todo que son plataformas que se les denominan centralizadas o que tienen una jurisdicción a la cual obviamente responder, ahí sí obviamente se requiere un tipo de normativa y regulación. Que pueda volver a suceder, eso obviamente puede volver a pasar. Pero lo que estamos viendo en la industria, en los otros tipos de plataformas similares a las que son FTX, la gran mayoría ha mostrado signos de bastante poderío en términos de los activos que tienen. De hecho, una vez que sale lo de FTX, muchos de estas exchanges salieron a mostrar sus pruebas de reserva, es decir, que realmente tenían en custodia los activos de sus clientes, y eso te diría que fue un factor de confianza para alivianar esta carga que empezó a generar FTX. Pero, como te digo, es algo puntual, es particular. ¿Es obviamente algo que se puede volver a ocurrir? Sí. Para evitar esto, ¿qué se necesitaría? Bueno, abogar por un tipo de regulación que obviamente pague con cárcel a este tipo de personas. Sí, claro. Pero hay muchos que apuntan sus críticas más bien a la filosofía que está detrás de las criptomonedas, ¿no? Y muchos sienten que acá, por los niveles de volatilidad, por ejemplo, que tienen los valores de algunas monedas, de este tipo de monedas me refiero, ese es un riesgo inherente, digamos, a una industria de este tipo. ¿Tú qué dirías al respecto? Los riesgos de las criptomonedas siempre han sido bastante
claro, y yo te diría que a lo largo de los últimos años se ha venido acotando el tema de la volatilidad. De hecho, hasta hace un par de semanas atrás, Bitcoin venía con un nivel de volatilidad inclusive mucho menor que el oro y muchos de los principales índices bursátiles del mundo. Y eso se dio principalmente porque el nivel de volumen de transacción de las criptomonedas empezó a aumentar en los últimos años y eso le dio más liquidez a este tipo de activos y las volatilidades obviamente empiezan a disminuir. Sin embargo, este tipo de hechos obviamente acentúan las volatilidades porque obviamente entra mucho pánico al mercado, muchas personas que quieren vender y eso hace que los precios caigan fuertemente. Sin embargo, hay que tener mucha claridad de que para invertir en este tipo de activos hay que conocer cómo funcionan los activos y cómo funciona la tecnología por detrás. Y claro, como tú bien dices, muchas personas piensan de que aquí uno va, compra criptomonedas y se puede hacer rico de la noche a la mañana. Las criptomonedas no están hechas para hacerte ricos, tienen otra filosofía por detrás. Pero muchos lo interpretan así, ¿no? Como ven ciertos casos de éxito y se tientan con eso. De todas maneras, o sea, hoy día el gran caso de uso de las criptomonedas es el carácter especulativo, pero obviamente también sirven para transferir valor globalmente, 24 horas, sin ningún tipo de intermediario, y eso es para lo que realmente se construye este tipo de tecnología, que obviamente se facilite el comercio por medio de este tipo de plataformas y que a personas como nosotros nos permita invertir en este tipo de activos más volátiles, obviamente tiene un carácter riesgoso que hay que tener en consideración, pero hay que saber diferenciar, como te digo, entre cómo funciona la tecnología, qué es, y por supuesto este factor también en materia de inversión. Sí, ¿cuánto crees tú que esto puede afectar a la confianza sobre el desarrollo de este sector? Pensando en el peso que tenía FTX, toda la historia detrás también, los temores naturales que se generan en un escenario ya en términos generales, económico a nivel global, que está muy incierto y muy volátil. De todas maneras, y un factor que yo ya lo he venido tanteando los últimos días con las personas que he conversado. O sea, claramente esto afecta directamente a la confianza en la tecnología y sobre todo a nosotros como emprendedores que trabajamos desde el punto de vista educativo y de enseñar a las personas cómo funciona esta tecnología. Obviamente personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y ven en prensa lo que está sucediendo, automáticamente dicen, bueno, las criptomonedas claramente no son para mí porque engloban todo esto bajo esta tecnología. Por eso hago la diferencia entre este caso en particular con respecto a toda la tecnología, cómo funciona. Pero claramente este tipo de hechos afecta a la confianza general de la industria. Cristóbal, una última sugerencia, si que se pudiera hacer algo de este tipo respecto a quienes están hoy día invirtiendo en criptomonedas. ¿Qué hacer frente a un escenario como este? Bueno, el primer consejo es que si tienes criptomonedas en cualquier tipo de exchange, retirarlas hacia tus propias billeteras, porque eso de esa manera evitas que si vuelve a pasar algún escenario similar a lo de FTX con cualquier otro exchange, puedas verte expuesto obviamente con tus activos. Ese es el primer paso, o sea, tener su propia billetera, retirar las criptomonedas desde los exchanges hacia tu billetera, con eso vas a tener total y absoluta tranquilidad. Y luego de eso, bueno, obviamente esperar a que esto decante en ciertos pasos a seguir y procesos sobre lo que va a pasar en FTX y luego obviamente restaurar las confianzas, obviamente con la educación que se necesita en el manejo de este tipo de activos. Por cierto. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros. A ti, Sebastián, muchas gracias. Chao. Cerramos Agenda Económica. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición. Vienen más informaciones, por supuesto, acá en CNN Chile.